Oye, Feli, ¿y tú crees que ya estamos listos para hablar de esto? No. ¡Exacto! Grabando. Ok. Grabando. Hola, Liris. ¿Qué haces? Hola. Bienvenidos Buenas tardes, a nuestro bienvenidos, episodio número hijos del 4. rock and roll. El otro día veía en una estadística que el 90% de los podcasts que inician solo llegan al tercer episodio. Ya estamos en el 4, score. Y es que vos no estás contando los dos primeros que hicimos como experimentales. Yo sí les cuento. No estoy contando el piloto. Entonces, bueno, 5 o 6. ya pasamos de esa fase crítica. Y el día de hoy tenemos un tema sabroso. ¿Qué tema, Liris? Sabroso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Verán, estoy leyendo este libro últimamente que estoy metiendo en cualquier colada de la que se esté conversando, en fiestas, en reuniones. Yo encuentro por dónde sacar que estoy leyendo este libro, porque en verdad está muy fascinante. Se llama Sapiens, de hombres a dioses. Uh-huh. Y hay un capítulo puntual en donde el autor dice que durante cientos de miles de años, nuestros antecesores, cuando éramos casi monos, durante mucho tiempo no había mucha diferencia entre nosotros y el resto de los animales, del reino animal. En verdad, durante muchísimo tiempo, éramos prácticamente lo mismo. Hasta hay un antes y un después muy claro que él le denomina la revolución cognitiva. Y básicamente, el momento en que cambia todo es el momento en donde empezamos a imaginar, a crear, a inventarnos historias, a chismear, y eso cambia por siempre el rumbo del planeta Tierra, de la humanidad como la conocemos, porque entonces ya empezamos a crear nuestras propias historias. Eso quiere decir que venimos por naturaleza de una viada creativa absoluta, ¿no? La creatividad es parte de nuestra esencia, es lo que nos hace distinto al resto de seres con los que compartimos. Es un componente importante en la supervivencia de la especie, ¿o qué? Ajá, exacto. De no haber sido por esta facultad, quién sabe, aún estaríamos ahí como un planeta de los simios, sin la evolución que todo tenemos lindo ahora. Entonces dije, qué lindo pensar como en una vida creativa, ¿no? Y cómo nosotros, tú y yo, entendemos esto, cómo lo vivimos, qué nos falta, qué nos sobra, qué hábitos hemos tenido, qué hemos leído, de quiénes nos hemos rodeado que nos han ayudado a encaminarnos en una vida creativa. Entonces, eso. ¿Qué tienes si para es que mí? La creatividad es entonces un componente inherente al hecho de ser humano, porque fue un componente fundamental para la supervivencia de la especie. Nada, somos creativos por default, ¿o qué? ¿Somos? Verdaderamente, en esencia, todos tenemos ese llamado, pero debido al contexto y al entorno en el que nos encontramos, muchas personas no logran desarrollar esa creatividad en su máximo potencial, ¿no? En ámbitos tal vez que tienen que ver con el impacto a otros, porque probablemente muchos humanos son bien creativos en el ejercicio de su supervivencia diaria o su diario devenir. Uh-huh. Claro, digamos que... Pero otra cosa es pensar en la creatividad desde la perspectiva artística o de producción de contenido, de piezas que puedan impactar de alguna manera en otras personas o que puedan contribuir con el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Eso es como otro un espacio para la creatividad distinto al de la supervivencia y además el único elogiado. Ajá. Yo creo que la creatividad en la que quisiera que conversemos hoy no es tanto como en la creatividad de hacer una canción, hacer un libro, aunque parte de, pero en la creatividad expresada hacia una vida creativa, lo que sea que eso signifique para cada persona. Entonces, claro, como dices, sí hay personas que usan la creatividad para no morir, ¿no?
Todos. Sí. Siempre. Pero digamos que, y está bien, y es creatividad y es válida, pero ya cuando uno logra como salir de ese estado de supervivencia primitiva y la primera, ¿no? Tengo los recursos vitales ya a mi alcance. Resueltos. Entonces vienen otros llamados, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una creatividad productiva para sentir esta plenitud que se siente cuando uno vive una vida creativa. Entonces vos dirías, en tu caso, ¿qué hábitos o como que qué cosas en tu vida te ayudan a que, por ejemplo, en tu caso hayas creado un oficio de la creatividad, hayas creado una vida alrededor de que te inventas letras y canciones y shows alrededor del, qué sé yo, del amor o del desamor, ¿no? Eso entiendo muy bien. Esa pregunta entiendo muy bien. Lo que no entiendo muy bien, y vamos a tratar de, ojalá logremos elaborar suficiente, es a qué nos referiríamos cuando decimos una vida creativa. ¿Qué significa una vida creativa? Porque, digamos que lo de relacionarme con la música y lo de hacer canciones y pensar en ideas para las canciones y en ideas para videos y contenido y lo que fuera, un poco es un treat aprendido del entorno. Mi mamá primero, ¿cierto? Uh-huh. Y luego los espacios en donde trabajé y los colegas con los que caminé ese camino y un montón del entorno en el que me sumergí se mueve en esos códigos. Entonces me muevo en la creatividad del inventarse canciones y etcétera, porque eso es lo que se hace, ¿no? O sea, a diferencia de otras personas, tú nunca tuviste como tal vez un dedo señalándote o una tentación de decir, no vayas por allá hay riesgo, por allá. Es como que en tu caso fue un lenguaje muy natural desde niño. Porque estuve desde niño rodeado de esas muestras. Eso es todo. Uh-huh. En mi caso eso es todo, digamos. Crecí con mi mamá y mi mamá le hace la música y toca la guitarra y se inventa canciones desde antes de tener uso de razón, y eso es determinante para que por un lado tenga las herramientas y pueda moverme en ese ámbito con relativa comodidad, y por otro lado como el origen de un camino que luego me rodea más y más y más de espacios y de personas que también juegan ese juego, también buscan usar el cerebro para inventarse cosas. Eso es una cosa. Una vida creativa. ¿A qué te refieres, Liris? Tal vez a lo que te refieres un poco es y hemos hablado de eso otras veces, a la teoría, al concepto de constantemente cuestionar si es que la vida que estás teniendo, las experiencias que estás teniendo, el sabor que está teniendo tu vida, es el que en verdad quieres, o es el que te tocó, o es el que no sabes bien por qué es. Y tal vez una vida creativa supone cuestionar eso y luego buscar e inventarse maneras de salirse de ese carril para entrar en otros carriles que te van a dar más identidad, más satisfacción, ¿no? Más alcance, más impacto, más placer. Uh-huh. ¿O eso? Uh-huh. Sí, cuando yo hablo de Gracias por venir a acompañarnos hoy. Lo hemos resuelto el acertijo. Cuando yo hablo de vida creativa, me imagino, no es una fórmula para todos, sino es como una conexión profunda con tu autenticidad. Como sea que eso luzca, ¿no? Y es como esta vida creativa no es una cima, no es un lugar al que ya llegamos, vivimos una vida creativa y estamos graduados, sino que es una constante, está en constante construcción, en constante descubrimiento, en constante evolución, pero sí tiene como la virtud que responde a ese llamado único de mi propósito, de mi alma, de mi voz, de mi esencia. Y eso se ve, y eso lo canalizo y lo puedo llevar a forma de una obra, a la forma en la que materno, a la forma en la que soy pareja, a la forma en que decoro mi casa, a la forma en que con tomate, en que cocino. Ajá. Entonces, para mí, como poder
poder hacer esto desde esta impronta tan única que soy yo, que es mi alma, que es mi paso por este mundo. Eso es una vida creativa. No responder a eso y inclusive como que hacer obras y cocinar y hacer todo lo que uno hace, pero más de una forma de autómata, sería como lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso pienso que yo no tuve tan claro cómo conectarme con mi creatividad, un poco porque sí estaba persiguiendo modelos de cómo debería lucir. Entonces, para mí, como yo sí decía, a ver, para que la vida todo vaya como bien, tengo que primero como que tener una pareja como que tiene que ser así, ¿no? Qué sé yo, como que soltero, sin hijos, que tenga un golden retriever, que tal vez estudie algo que yo me pueda comunicar. Como lo más parecido al manual. Ajá, o sea, como muy de manual. Y además, y luego yo voy a seguir una carrera, voy a seguir un oficio, voy a escalar en algún lugar corporativo. Y todo va a salir así como total, bien de película. Para eso pasaste por la universidad. Sí, entonces un poco, digamos que esa era mi expectativa de realidad, o sea, esa era mi viada, y luego la vida es como que aparece este divorciado músico con guaguas, con todo el bagaje que eso implica, ¿no? Y entonces como que, no, pero no está con mi manual, pero qué lindo se ve, cuánto sentido, qué bien que se siente. Ese día. Y sí, ¿no? Entonces eso también me lleva a pensar como, bueno, ya, entonces voy dando pasos por lugares desconocidos, pero también bastante intuitivos. O sea, como que voy siguiendo algo que, a pesar de que externamente se siente y se ve como que hace Isamán por Dios, verdaderamente desde adentro se siente que empieza a tener sentido, ¿no? Entonces, para mí, como la vida creativa que yo he ido haciendo, que no es que comienza ahí, ¿no? Pero digamos que ese es uno de los hitos. Sí tiene que ver como con ir dando pasos en lugares que no son tal vez los que se esperaban de uno. Entonces, un poco el asunto es la discrepancia que va a haber entre lo que se supone que tendría que ser la vida, porque un poco así hacen los demás, así hace tu entorno, así has visto, así te dicen las novelas o qué sé yo, y lo que de verdad te conmueve, lo que de verdad te mueve, te motiva. Es decir, para poder desarrollar esa vida creativa o poder darle forma a tu vida en última instancia, vas a tener que irte encontrando. Uh-huh. ¿Cómo sabes? ¿Por dónde? Al principio. Peor todavía si es que empiezas ya la madurez, digamos, superas los 18 y todavía estás como encapsulada en lo que se supone que tendrías que hacer, y estás entrando a la universidad para hacer lo que se supone que tendrías que hacer, lo que se supone que tendrías que hacer. Uh-huh. Es necesario que algún rato haya una especie de shift de conciencia para cuestionar el dónde estoy ahora, quién soy yo, qué hago aquí. Pero por otro lado, probablemente va a ser más fácil para unos que para otros en función de cuán superado está ese umbral de supervivencia. Claro. Si es que no tienes tiempo para nada porque tienes que trabajar y tienes que conseguir el dinero para la familia o para lo que fuera, o tienes que pagarte los estudios, si estás como a 1000 en la supervivencia, cualquier cosa esta sea, y cualquier tamaño que quiera dársele, menos margen para evaluarse, ¿no? Para hacerse estas preguntas, ¿ok? Pero en cambio yo me cuestiono si es que la creatividad es... Cuestionarse es la cosa. Es una bien. Como un beneficio del privilegio. Eso no es. O sea, como yo pienso que también segmentos y personas que no viven el privilegio está también en su naturaleza y en su ser. Y como pueden ejecutarla tal vez no en la magnitud y con los recursos que se pueden hacer desde el privilegio, pero es como un derecho innato, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza, ¿no? Entonces, más bien yo quisiera pensar que así no hayan superado este límite, ¿no? O si hablamos en el término de la línea de la pobreza, hay muchas
cosas que pueden hacer de forma creativa y vivir una vida creativa dentro de, a escala, no dentro de ese contexto. Puede ser. Y lo que yo sí sé es que aún con los antecedentes que tengo y con la infancia y la juventud que tuve y con una vida bastante cómoda, cuando empieza la cosa de adultos, es decir, la familia y tener hijos y pagar las pensiones y demás, queda poquísimo margen para pensar en nada más que superar el mes, ¿cachas? Uh-huh. Y por lo tanto poco margen para cuestionarse esas cosas. Te cuestionas probablemente otras cosas. Si es que te cuestionas, es bien probable que a mucha gente le pase que solo se resigna, se rinde y dice, ok, con que haya trabajo, that's it. ¿Acaso entonces esta idea de una vida creativa o la creatividad es un lujo? ¡Chachán! No. ¿Es que acaso darle la forma que mejor le corresponda a tu identidad, a la vida que tienes, darle la mejor forma posible, es tal cual un privilegio y no se puede pensar en eso si es que ¿qué? Porque ¿dónde está la línea de privilegio? A ver, no, es tan relativo también. Voy a decirte algo. Uno de los retos más fuertes de la creatividad, de vivir una vida creativa, tiene que ver con esperar a que se me otorgue el derecho, la oportunidad, el espacio de ser creativo. Ese es uno, o sea, como convencerte de que alguien ya mismo me ve, alguien ya mismo me señala, alguien ya mismo se da cuenta que yo puedo, es uno de los obstáculos más grandes para no vivir una vida creativa, porque hay una espera del exterior de poder llevar una vida así, ¿no? Entonces, si es que ese es uno de los mayores retos de vivir una vida creativa, entonces el asunto es que todos tenemos derecho. Hemos entendido mal algo hemos entendido mal. Estás hablando un poco de una cosa que se refiere al ego, uh-huh, a esta dependencia, uh-huh, de cómo mi proyección impacta en, uh-huh, otros, cómo aparezco entre otros. ¿Qué fue que no me reconocen? Uh-huh. Claro, ajá. ¿Qué fue que no me ven? ¿Qué fue que no tengo likes? ¿Qué fue que no tengo, qué sé yo, visualizaciones en YouTube? ¿Qué fue que no me dan condecoraciones? Nadie me aplaude. Entonces, claro. Entonces, como también existe y tiene como un impacto en el mundo toda esa creatividad que no está en el spotlight, que no está con las luces. Esa creatividad en gran medida hace que se siga moviendo el mundo, pero no tiene como este reconocimiento, ¿no? Y esa creatividad es igual de válida que la que tiene micrófono, la que tiene cámaras y la que es publicitada, ¿no? Y dentro de la creatividad, o sea, como que hablando de una vida creativa, y si es que todos tenemos como la posibilidad de vivirla, ¿qué tan importante es la originalidad? Chan, 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 chan. Versus la copia. Sí, podría ser la copia o la imitación o la... No sé, hablemos un rato sobre esto, como qué tiene que ver la originalidad con la creatividad. ¿Tiene relevancia? Y hay una pregunta que quiero hacer, como, ¿existe la originalidad? Que, claro. Tal vez no. Claro, ¿cuáles son los componentes? ¿Hasta dónde? ¿Qué? No, porque claro, yo hago canciones que básicamente son pop rock y van a tener una batería haciendo cosas que ya se han hecho en 10 millones de canciones y un riff de guitarra que unos arpegios, unos acordes que ya se han usado en 12 millones de canciones y van a tener una línea melódica que no está tan lejos de otras cosas que se han hecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces si te pones a medir así al detalle, y entonces es relativo, creo, es tremendamente relativo. Tal vez la originalidad no es la palabra, o la manera de entender la originalidad, mejor dicho, va a tener que ver con lo honesto de la propuesta. Uh-huh. ¿Por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y en última instancia, sigue siendo un problema que no le importa a nadie, porque el público, el que va a usar lo que sea que estás inventando, la obra que estás haciendo, el usuario del público, o sea, el público, digamos, como usuario,
no tiene obligación de medir nada. Si le gusta, le gusta. No importa si es más o menos original, si es más o menos copia, si es más da lo mismo. Ajá. Desde la perspectiva del público. La audiencia tiene derecho a gustar de lo que sea que guste. Uh-huh. No estamos como audiencia para decir, pero no puedo gustar mucho de eso porque no es tan original. No, si me gusta, me gusta. Fin, no importa qué. Entonces la originalidad absoluta como concepto tal vez no existe, tal vez no es blanco-negro, ¿no? O sea, es relativo. Creo que va a tener que ver, y creo que creo que al público no le importa. Creo que es un asunto más de uno mismo. Y entonces, si entre los artistas empieza el conflicto de que, tú no eres tan original como yo, es una batalla que no tiene sentido. Ya, verán, les voy a contar esto que lo cuento porque ya lo sané, ya lo procesé, ya lo superé. Por ejemplo, este podcast. No, verán, cuando yo antes trabajaba bajo relación de dependencia y tal, pero yo sí decía como que, no sé, me gustaría inventarme cosas y por otro lado yo me había endeudado con un auto y salí de la relación de dependencia y dije, se fregó, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Entonces dije como que yo nunca había vendido prácticamente nada. No, nada. Y entonces comencé a hacer, dije como que qué podría ser como relativamente fácil y tal vez mis amigas me podrían comprar. Y entonces empecé a hacer unos cojines. Encontré una costurera de confianza. Por aquí hay algunos. Ajá, en una costura de confianza y dije, a ver, o sea, ¿qué tan difícil puede ser un cuadrado? Y de los primeros cojines que hice, entonces yo iba a internet y buscaba como que Minions o Minnie Mouse. Y si es que alguna amiga como que quería darle de regalo eso a alguien, yo como que no te preocupes, me bajo del internet. Yo me bajo del internet porque del internet es de todos. Súper joven. Y el Feli solo me veía, ¿no? Así como que ya. Y entonces, claro, hice unos pocos, no sé cuánto habré hecho. Hacia el ojo de buen cubero, digamos que hice unos 12. Así, ¿no? De Minion, el otro de Minnie, el otro de Frozen y así, ¿no? Porque, claro, yo estaba en esta viada de empezar en una vida creativa, me estaba recién relacionando con los conceptos más allá de la originalidad, de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, que son como temas que también que se pueden tratar en este mundo. Y el Feli me dice, oye, ¿Eso que estás haciendo? Eso no es robo. Eso se llama robo. Y yo como que, pero, o sea, ¿acaso que Disney por poco y se va a enterar? Y es como que, claro, o sea, no se va a enterar. Y en verdad no le importa lo que hablábamos antes. No es que Disney no me va a perseguir, ¿no? Pero ya como que yo apropiándome de mi propio camino y hacia dónde voy y por dónde me quiero desarrollar, dices como que, ya, y entonces chuta, pero es que yo no sé dibujar, ni siquiera. Y entonces ahí me acuerdo como que el Felipe me decía, a ver, o sea, es que todo es justamente en esta relatividad de la creatividad. Hay personas que venden millones de dólares de unos triangulitos medios chuecos con unas florcitas y eso es belleza para alguien. Y ya, no es que necesitaba ser el diestro del dibujo, ¿no? Picasso le llamaba. Entonces yo como que recibo esta información y digo, bueno, pues, o sea, yo no sé dibujar, pero voy a hacer sé hacer figuras geométricas. Entonces hacía como el triángulo y abajo del triángulo otro triángulo y eran los dos triángulos juntos medios como que parecían una caperucita roja. Le puse rojo, le puse un círculo en la mitad del triángulo de arriba, color piel, ojitos, 2 ojitos y boca. No tenía nariz esa caperucita roja. Y agregándole una florcita arriba, se veía tierna, linda. Les acorto la historia, estos triangulitos, estas figuras geométricas que hice, ni siquiera en esa época no era ilustrador, era nada, era un poquito más allá de Paint. Empecé a hacer almohadones de esta caperucita, luego hice como un lobito con esta misma lógica de figuras geométricas porque yo no sabía dibujar más. Llegué al lugar adecuado en el momento adecuado y conseguí un buen cliente y un comprador y luego se hizo una cosa grande y luego me tocó ver gente que me ayude y la cosa creció. Y todo comenzó porque inicié esta locura, como les digo, con los Minions, ¿no? Entonces yo sí creo que este es un chévere ejemplo de cómo atravesar la línea creativa siendo súper
que no es de no equivocarse, porque yo tenía que pasar por ahí, ¿no? Tenía que hacer ese papelón para poder evolucionar. Es clave equivocarse, pero también uno hay que irse dando cuenta como qué es lo que verdaderamente va teniendo sentido mientras uno va tomando estos pasos, ¿no? Y yo creo que eso ya, o sea, ya darme cuenta de eso, ya luego ya fue evolucionando a otras cosas y ahora ya a los libros y tal, ¿no? Pero darse cuenta de eso, como de qué mismo quiero explorar, por dónde mismo que quiero crecer, qué mismo quiero decir, es importante para que esa vida creativa se sienta rica, se sienta, porque capaz si me iba bien con lo otro, o sea, había mucha gente que sigue queriendo colchas y cosas de Disney, ¿no? O sea, capaz no era una cuestión de economía. Eso, porque una cosa es una cosa y otra cosa es el uso ilegal de la propiedad intelectual de alguien más. Claro. Disney no te iba a perseguir en esa escala, pero sí te iba súper bien. Disney te iba a perseguir porque estás usando creaciones de alguien más para tu negocio particular, sin reconocerle a ese inventor de esas otras cosas, ¿no? La propiedad intelectual, entonces, sí es un rubro importante que tiene que ser considerado en este ejercicio de inventarse, ¿no? La propiedad intelectual, un tema en sí mismo que llama la atención. Es un tema que hablamos recurrentemente en esta casa. Y es que, como les digo, en mi caso, y a ver, yo soy una man que he estudiado y que he tenido información y he tenido acceso a enterarme de estos temas. En verdad, en ese momento no la tenía tan clara. Muchas personas con educación, acceso a información, no la tienen tan clara, porque comencemos desde el principio, ni el Estado la tiene tan clara. O sea, ni el propio organismo que se supone que lo podría proteger tiene tan claro, ¿no? Hay una percepción a veces, y como pues nosotros estamos en el mundo de las canciones y de los libros, de que si es que le escuché en la radio y está así flotando, es un poco de todos, porque es como, es una patriotismo del artista que hizo y flota en el aire, entonces como está en el aire, lo escuchamos en el aire, nos pertenece a todos. Y aquí en el Ecuador puntualmente hay mucho que desarrollar, o sea, mucho que pensar alrededor de eso, ¿no? Y en la región, y tal vez en el mundo, Inventarse, entonces. Inventarse algo. Y el inventor de ese algo, creador, el origen de una obra, de una pieza, de una canción, pensemos, que luego llega a sonar en radios, llega a sonar en discotecas y la bailamos y la usamos de canción en el matrimonio, vamos a sonar en el restaurante que tenemos para que ambiente esa y otra y otra y otra. ¿Qué onda con eso, Flo? ¿Qué onda con la recompensa al que se le inventó? Te la inventaste, gracias hermano por haberte la inventado. Gracias por tanto. El resto de nosotros solamente la vamos a usar. Qué bueno que te la hayas inventado. Porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de esos temas estamos hablando de las industrias culturales. Por ejemplo, la industria de la música. La industria de la música es una industria productiva. Uh-huh. Es una industria productiva que puede generar recursos, como cualquier otra industria productiva. Y en el caso de industrias productivas que no son artísticas por ahí, en última instancia los productos tienden a ser como tangibles, es decir, si te inventas un modelo de chompa de cuero, para usar ese ejemplo, eventualmente se fabrican esas chompas de cuero y eventualmente se venden y el cliente paga por esa chompa de cuero para usarla, y ese dinero sirvió para pagar a todos los eslabones involucrados en la cadena productiva de la industria de chompas de cuero. Uh-huh. Con la música pasaría lo mismo si no fuera porque desde determinado momento en adelante es súper fácil copiar la música en cassettes, por ejemplo, o en CDs después, o en mandársela por internet, descargársela, etcétera, replicar copias igual de fieles que la original de ese producto es muy fácil. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando el producto llega a comercializarse, esa comercialización
pueda sostener que la cadena productiva tenga su recompensa justa en sus distintos eslabones. ¿Cómo hacemos que la venta o el uso comercial, digamos, de una canción le cause dinero al que se la inventó? Para que, por último, tenga dinero para que pueda dedicarse a hacer más canciones. Y entonces para eso nos inventamos los humanos lo de la propiedad intelectual y los mecanismos que protegen la propiedad intelectual. Las sociedades de gestión colectiva, como SAICE, SARIME y SOPROFON en el caso de la música, y otras, ¿no? Y en el caso de otros ámbitos, las patentes, etc. Pensando en que cuando alguien va a hacer uso comercial de esa canción, ¿qué es lo que significa uso comercial? Cuando alguien va a usar esa canción para generarle dinero, por ejemplo, ponerla en la discoteca para que la gente vaya a bailar en la discoteca y por lo tanto poder hacer negocio de su local de discoteca a costa de poner música de autores que se la inventaron quién sabe dónde, quién sabe cuándo, que ese uso comercial de todas maneras represente una ganancia, pero centavos, pero ganancia al fin para el que se la inventó y también para el que tocó el bajo en la grabación de esa canción que se está usando y también para el cantante que cantó en esa canción, en esa grabación que se está usando y también para la disquera o la productora discográfica que financió la grabación para que efectivamente pueda existir esa pieza grabada y pueda sonar en la discoteca, ¿no? Para que haya una recompensa mínimamente justa para los que participaron en la creación de ese elemento que la discoteca, por ejemplo, o el restaurante o etcétera, usan para atraer clientes y hacer dinero. Para que haya esa recompensa se inventó la propiedad intelectual y los mecanismos que ejecutan la propiedad intelectual, las sociedades de gestión colectiva. Ajá. Pero claro, oye, tienes que pagar por la música que pones en tu hotel para ambientar la sala de como es el hall de ingreso. Tienes que pagar por usar la música, porque estás usando música para mejorar tu negocio, ¿cierto? Pero ya tengo pagada la cuenta de Spotify, ¿por qué tendría que pagarle a nadie? Pues Spotify dice clarito, como decían los discos, los CDs y los discos antes, ¿no? Prohibida su reproducción pública, parcial o total, bla, bla, bla. Eso se refiere a que si es que tienes una cuenta de Spotify y pagas inclusive o lo que sea, tienes todo el derecho de usarla para ti, para tu consumo, dentro de la casa, todo bien. Pero el rato que la usas para fines comerciales, ya no tienes ese derecho. No puedes usar para fines comerciales, tienes que pagar una licencia. ¿Qué pasa cuando el gobierno, los municipios hacen conciertos gratuitos con artistas internacionales? Ahí estamos. O sea, es como... Ahí estamos hablando probablemente de 3 temas, dependerá del caso, pero si es que vamos más atrás y cachamos la industria de la música, por ejemplo, como una industria productiva del país, una industria productiva nacional, una industria que podría generar recursos para los involucrados y para el país, una industria que podría exportar su producto a otras partes del mundo, como sí pasa en muchos países. Cuando hablamos de eso, el Estado tiene un papel frente a las industrias productivas y ese papel va a ser, al menos fundamentalmente, asegurarse de que tengan una cancha en la que esa industria se desarrolla tranquilamente, tranquilamente. No necesariamente es apoyar, ¿cachas? Pero asegurarse de que las condiciones en las que se desarrolle esa industria local sean las mínimas necesarias para que pueda efectivamente prosperar por sus medios, pero prosperar. Pero cuando el Estado pierde la noción de que ese es su papel frente a esta industria productiva, que es la industria de la música, y los gobiernos seccionales, los GATS, los municipios, las prefecturas y también el gobierno central en muchos casos, gastan dineros públicos para contratar artistas internacionales, para presentarlos gratis en cada fiesta de cantonización o lo que fuera. Por un lado pasa que un buen poco de ese dinero que se le pagó al artista internacional, que son dineros públicos del Ecuador, de los ecuatorianos, los impuestos, qué sé yo, y se van con el artista. O sea, fuga de capital. Hay una figura que parece fuga de capitales. Ajá, ¿por qué? Sí, porque el artista internacional no se gasta ese dinero aquí, se lo lleva. Claro. Coges dinero del pueblo, se lo das, hace su show y se va. Claro que hay que pagarle, desde luego, pero
pero que se va, se va. Por otro lado, cuando tienes esa facilidad, tienes los recursos y tienes como la estructura y puedes gastártelos y organizas un concierto y regalas las entradas, cuando nosotros u otros artistas quieren hacer un concierto con entradas pagadas, se enfrentan a esa competencia brutal desleal con el Estado, claro, que es desleal, claro, con el Estado que con dinero que no es de él, o sea, con dinero que igual es de todos, regalan las entradas. Claro. Yo quiero cobrar $20, $30 por una entrada para un concierto mío, pues mejor esperamos a que sean las fiestas de cantonización, ahí vamos a ver gratis a los internacionales, ¿para qué vamos a pagar entradas? Están destruyendo ese eslabón crítico, crucial, fundamental y determinante, que es el eslabón de la comercialización de esta cadena productiva de la industria de la música, ¿no? Claro, en mi industria, que es la literatura, yo me pongo a pensar que es como si el Estado le trajera a Oliver Jeffers y daría, o a cualquier autor de otro país, y entregara los libros gratis a todo el mundo, y luego a mí me tocaría ver cómo compito contra eso y decirle, mi libro cuesta esto, cuesta lo otro, y me va a decir, ¿para qué te vamos a comprar si el Estado nos está dando gratis, ¿no? ¿Qué necesidad? Es lo mismo, ahora, ¿no? Imagínate, traslada esta idea a otra industria. Por ejemplo, la industria de chompas de cuero. Que se hacen chompas de cuero chéveres en Cotacachi, en Quizapincha, en algunos lugares del país. Y entonces hay un poco de gente involucrada en el Ecuador con la industria de chompas de cuero. Y trabajan en eso y viven de eso. Y entonces imagínate que en la cantonización de tal ciudad, el Estado gasta con dineros públicos, importa chompas de cuero de Uruguay, así las más sofisticadas y las mejores, las que están más famosas ahorita. Las importa, convoca a todo el pueblo al estadio o ¿no? al coliseo o lo que fuera, y les regala en chompas de cuero a todos, importadas, delante de las narices de los productores nacionales de chompas de cuero. ¿Qué es lo que va a decir la industria? Imagínate que estamos hablando de la industria del calzado, y entonces importan los más sofisticados zapatos para regalarlos a la gente por la cantonización. ¿Qué va a pasar con la industria local del calzado? No nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Y sin embargo, en la industria, en la música, es de lo más normal, se acostumbra y está todo bien, porque yo qué sé, la música es una cosa que ahí está, ahí, ¿no? claro, flota en el aire. ¿Cuál es el lío con eso? Entonces, claro, el ejercicio de destruir tan inconscientemente el eslabón de comercialización de esta industria es lo que es tal vez más condenable, ¿no? Y es normal y está súper normalizado y súper aceptado, y eso hace que la cancha en la que se trata de desarrollar esta industria sea cuesta arriba permanentemente, ¿no? Los artistas locales tenemos que competir contra el Estado que trae artistas internacionales para presentarlos gratis. ¿Cuál es la lógica? Y cachis que no tiene nada que ver con que vengan artistas internacionales, que vengan, pero que los traen sean empresarios privados que los traen y venden las entradas, y el que quiera verlos paga la entrada, como de todas maneras sí pasa. Eso sería fabuloso, y que vengan todos, pero que vengan todos dentro de un esquema que sea valorando el precio de la entrada y que permita que la industria se realimente de ese ejercicio, ¿no? Cuando las entradas son gratuitas, porque es cantonización, se destruye, weón, la cadena productiva. Se destruye. Bueno, si al igual que yo, ustedes no habían pensado sobre este tema antes, ya tienen un poquito más de información para pensar, reflexionar y conversarlo. A veces como que en fiestas o en lugares se habla así, ¿no? Como que, ay, pero ¿por qué cobran si es, qué sé yo, como que un lugar de una cancha de fútbol o una peluquería o lo que sea? ¿Y por qué vamos a pagar si la música, todos, como que ya hay... Es las nubes. Es un poco de los bohemios, de esos que nos regalan a todos como porque viven del aire. No, sí es importante como que, igual, como les digo, yo no sabía de este tema antes. Chévere que ahora que ustedes puedan como escuchar de la fuente sobre cuál es la situación ahorita en el Ecuador. Este episodio está siendo grabado en días en donde otros proyectos también están naciendo. Días de ideas, de obras, de música. Y hablando de música, ya escuchaste la nueva canción del Feli Jacome. Se llama Te Prometo número 2 y es exactamente tan intensa y honesta como él. Si todavía no la has escuchado, puedes ver su nuevo video en YouTube o encontrarla en Spotify apenas termines este episodio. Dicho eso, ¿qué me dices de esto? Tal vez tienes una idea tú, pero ¿qué me dices de esto?
De todas maneras, la creatividad requiere unas condiciones. No es que es solo una postura, también requiere una acción. Requiere, por ejemplo, silenciar el ruido, oírse a uno mismo, concentrarse. Por ejemplo, para hacer una canción propiamente, lo ideal, digamos, desde mi perspectiva al menos, pero lo ideal es tener bastante tiempo en silencio y sin distracciones para que las ideas, ¿qué ideas? ¿Ideas de qué? Las ideas de mi manera de interpretar la realidad, mi única, particular, original manera de interpretar la realidad, conecte las partes y piezas que vayan eventualmente teniendo forma de canción. Y para eso casi te diría que hasta soledad, silencio y mucha concentración, cero distracción. Pero a la vez, para ese mismo proceso, necesito haberme alimentado de input. Tengo que haberme relacionado con gente, ¿cachas? El ermitaño ahí como perdido en el ático no funciona como mecanismo de creatividad, a menos de que ya hayas tenido un proceso de generar entradas que te produzcan, y para eso que te produzcan algo, y para eso vas a tener que reunirte con gente. Y además, otra pieza bien importante, y que es lo que nos pasa en alguna medida a los tercer mundo, nos pasaba mucho a los tercer mundo antes, y me ha pasado trabajando con otras personas, es la posibilidad de como escalar las ideas o hacer sinergia en el proceso de desarrollar las ideas entre dos o más cerebros. Eso es como valiosísimo, importantísimo. Ninguna de las tres, entonces, tal vez la concentración y el silencio sí son, o sea, la no distracción sí es condición sine qua non, tal vez las otras menos, pero es increíble lo que puede lograrse cuando dos cabezas trabajan sintonizadas, sincronizadas en un proceso creativo. Sí, pero igual creo que sí cabe decir que la creatividad tiene su escenario ideal, y en el ideal tenemos silencio, no tenemos distracciones. El ideal, claro. En el ideal no, pero creo que para la gran mayoría, más aún cuando se vive en familia, a veces es difícil que ese ideal se vuelva realidad. Y también hasta qué punto yo estoy poniendo de excusa cualquiera sea mi realidad, mi profesión, que estoy en la tesis, que los hijos, que lo que sea, para no llevar a cabo esa idea que estoy teniendo, ¿no? La autora Elizabeth Gilbert, que es la famosa autora de Comer, Rezar y Amar, tiene un libro que solo dedica a hablar de la creatividad. Se llama Libera tu magia. Y le habla de la creatividad como un ente divino, básicamente. O sea, es algo que no tiene una verdadera explicación científica, pero que se sentiría más o menos como una voz que se acerca y que te propone una idea. Y uno, que es el canal de esa idea, puede decidir si es que acepto o no lo que sea que se viene, ¿no? Si es que no acepto, esa idea va a ir donde alguien más, y ella dice, es por eso que a veces uno ve como que algo que uno pensó y dices, a mí sí me ocurrió eso, yo lo pensé, pero uno no ejecutó. Entonces, con respecto a lo que tú dices, yo creo que si es que uno decide aceptar esa magia que te propone y tú dices, acepto esta idea única, ya sea dentro de un negocio productivo o no, sea un proyecto personal, sea una decoración, sea como pones los ornaments en la Navidad, o sea la idea de una empresa multimillonaria, lo que sea. Cuando tú aceptas, vas a hacer que eso funcione y vas a encontrar los mecanismos a pesar de la adversidad, a pesar de las distracciones, a pesar del entorno que no es ideal. Y en muchas de las ocasiones, a veces, ese entorno no ideal más bien resulta como fructífero, resulta beneficioso para que esa idea se plasme de una vibra y de una característica que no podría haber sido si no se hizo dentro de ese entorno. Sí, totalmente. O sea, todo input es válido, toda experiencia que
que toda experiencia va a ser una entrada que te permitirá como construir una salida. Ajá. ¿A qué hora espero hacer esa salida? Y entonces, nada, tiene que haber algún momento en el que tienes que enfocarte y encontrarte para conectarte inclusive con esto que acabas de decir. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Quieras como que o no quieras. Esta voz como divina, esta magia que se presenta, yo pienso que a veces muchas personas, y diría que me pasó a mí mucho, uno no le hace caso porque dices como, ¿y esto a quién le sirve? O sea, esto no va a salvar el mundo, ¿no? Esto que como que es superficial, esto solo es estético. Esto es solo un objeto, esto solo es físico, esto solo es un cuadro, cómo se no cómo va a pegar, cómo salva el mundo, esto a quién ayuda, ¿no? Como que a veces quienes tendemos a ser muy empáticos y estamos como buscando la forma de servicio, tratamos de como sea, que lo que sea que voy a hacer ayude a alguien más, ¿no? Y creo que sí es importante decir que la creatividad no necesariamente a veces es tan obvia de como esto que tú haces va a ayudar a salvar al mundo de esta forma. Yo creo que la forma de como de salvar el mundo, entre comillas, ya es como tú sintiendo plenitud en este proceso, tú siendo una persona más liviana, más atenta, más presente. Eso ya le sirve al entorno, a la familia y a la sociedad. Ya lo que venga luego y la forma en la que uno ayuda al resto viene por default, ¿no? Me pongo a pensar en una obra de las que yo tengo que es un cuento infantil, pero el cuento infantil trata sobre la pérdida gestacional, es cuando las mamás no llegan a tener a sus bebés. Y en su momento, cuando yo decidí publicarlo, verdaderamente nunca hubo un afán de decir quiero salvar la vida de o ayudar a las mamás o ayudar a alguien más que a mí. O sea, en verdad fue un proceso interno, verdadero, de una situación familiar que estábamos atravesando que en su momento resultó súper dolorosa, y como lo que motivó toda esa obra fue eso, ¿no? Como regresarme a verme a mí y hacerlo por mí. Y luego, claro, yo me he dado cuenta que con el tiempo, claro que muchas familias se ven reflejadas y se ven apoyadas y les sirve. Aunque no es que esté mal ver a las otras personas, obviamente siempre vamos a querer ayudar. Creo que sí es importante que el propósito primero venga desde adentro, ¿no? La creatividad. Es un tema complejo y difícilmente nosotros en ningún episodio tenemos la verdad absoluta de nada. Eso deben saberlo, no vayan a tomarlo de otra manera. Pero vamos a decir lo que nos parece, vamos a decir lo que creemos y vamos a compartirlo entre nosotros y con ustedes en alguna medida. ¿Qué dices, Liris? ¿Algo quieres decir? ¿Hay algo que quieres decir? Es un tema súper amplio. Pero bueno, nosotros intentamos, a medida de lo que podemos y con las herramientas que tenemos, vivir una vida creativa. Aún estamos aprendiendo un montón. Ahorita mismo estábamos grabando este episodio y tratando de ser creativos, de que no se nos note que la hija estaba metiéndose por debajo de la mesa, casi bota no deja de ser divertido. Casi bota el foco con el que estamos grabando. Y ahí creo que también ahí es cuando se pone a prueba, ¿no? Como ¿cómo puedo yo navegar esta situación de forma creativa? Creo que ya estoy sudando de los nervios de que no se cayó la cámara, se pasó por debajo. Tal vez más de lo que corresponde. Pero sí, nada, solo como que si es que algo, dejarles este sentimiento, esta sensación de que no tienen que ser elegidos, de que nadie les tiene que decir tú puedes, tú mereces, sino que es parte de su esencia, que si tienen algún llamado, esa vocecita mágica que les está guiando un proceso, es válido también decir que no, a veces decir no a esta vocecita, decirle no soy tu persona, no es mi momento, es válido,
Pero hay veces que la vocecita insiste y persiste y creo que es por algo. Entonces creo que conectarnos con eso es muy valioso y te puede llevar a lugares increíbles. Nos vemos en el próximo episodio. Les queremos mucho. Siempre preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A ¿Hacia dónde dónde mismo voy? Nos vemos ya mismo. ¡Chao! Chao, libres. Vamos a ver Corte. esa guaguita.